Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. De Pentecostés se canta en las vísperas el himno Vení Creador Spiritus, que compusiera el monje benedictino Rabanus Maurus en el año 809. Aquello que compuso hace más de 1200 años corresponde a nuestro anhelo del día de hoy. Ven, Espíritu Santo Creador, a visitar nuestro corazón. Llena con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Desea despertar la vida que hay en nosotros, que ha perdido fuerza en el agotamiento cotidiano. Muchos anhelan hoy fuerza y vida verdadera. Tienen la impresión de que aquello que viven no corresponde a la vida real. Dios creó el universo a través del Espíritu. Desea recrearnos. Al respirar, en cada inspiración, podemos pensar que Dios nos renueva constantemente a través del aliento de su Espíritu. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva, fuego, que es la caridad, y también espiritual y divina unción. El Espíritu Santo es nuestro consuelo y apoyo, es un regalo del Padre, es para nosotros una fuente de vida, fuego, luz, amor y salvación. El Espíritu Santo es fuerza de vida. A esta fuente podemos acudir sin que nunca se agote, pues es una fuente divina. Muchos se sienten hoy secos, gastados, quemados, porque constantemente están dando. En la novena de Pentecostés imploramos a Dios que la fuente del Espíritu Santo vuelva a irrigarnos, nos refresque y fortalezca. El Espíritu Santo es fuego y luz, nos calienta y nos ilumina. Es unción que sana nuestras heridas y nos destina a la tarea que ocupa a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios, que celebramos en cada Pentecostés, que festejamos en cada Pentecostés, pero que está presente más allá de la fiesta puntualmente litúrgica, que el Espíritu Santo de Dios sea aquel que nos conforte, consuele, nos ilumine y nos abrigue en este caminar. Es el deseo para nuestros queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, A la Luz de la Palabra, desde Radio Fe Latina. Un gusto que haya llegado el fin de semana, que haya llegado el domingo para poder encontrarnos, hacer un alto en nuestras ocupaciones cotidianas, con el agradecimiento permanente por elegir esta propuesta entre tantas propuestas válidas para tomarnos un tiempo y al menos para el mundo creyente dedicarse a lo que verdaderamente es importante, como lo es ver y rever, reflexionar, disfrutar, gozar, tomar nota y sobre todo tratar de vivir aquello que emana desde la luz de la luz, desde la luz de la palabra. Créannos que es un gusto volver a encontrarnos como cada semana y compartir junto a todos ustedes, con quienes hemos ido formando, hemos ido construyendo
una comunidad de hermanos, fraternas, valiéndonos como de un puente, como lo es Radio Fe Latina, entre ustedes y nosotros que tratamos de hacer este segmento de la mejor manera posible dentro de nuestras limitaciones, y ustedes que nos siguen eligiendo, aún teniendo tantas opciones para elegir. Estamos promediando el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, que Él vaya acompañándonos en cada día, en cada gesto, en nuestros pasos, que vaya dándonos esa brisa fresca, ese abrazo que tanto necesitamos muchas veces para nuestro corazón herido, desde su infinito amor y misericordia, aquello de la misericordia del Señor, de tener un corazón dispuesto a la miseria de los semejantes, de nosotros, que somos sus hijos. Y esta semana que comenzaremos, hemos de tener presente el lunes 24 de junio el nacimiento de San Juan Bautista, el martes 25 de junio a San Guillermo de Vercelli, miércoles 26 de junio a San Pelayo, jueves 27 de junio a San Cirilo de Alejandría, el viernes 28 de junio a San Irineo, el sábado 29 de junio a los santos Pedro y Pablo Apóstoles. Como decimos semanalmente, más allá de evocarlos, más allá de recordarlos, de tenerlos presentes en nuestros gestos, en nuestra oración, también nosotros estamos como cristianos, como creyentes, invitados de acuerdo a nuestras formas, tiempos, talentos, a caminar por el sendero de santidad como lo han hecho aquellos que nos han precedido. Decíamos que estamos promediando el mes de junio, 23 de junio de este año 2024, 12º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Al atardecer de ese mismo día les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 23 de junio de este año 2024, 12º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización, que es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Y va muy bien, Fabián. Y yo sé que soy muy bienvenido. Fabián Gómez, hermanos queridos, es tan importantes las introducciones que nos hace en estos programas, realmente. Hoy una espléndida reflexión a propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo habita en nosotros. Es el poder de Dios en nosotros. Es el amor en el poder de Dios, el poder en el amor. Iluminados y guiados por el Espíritu Santo, es que acá los que participamos, bueno, realizamos este programa que trata de hacer llegar, como lo hacemos todas las semanas, la palabra de Dios, en este caso el Evangelio de cada domingo, a los oídos de aquellos amigos oyentes, hermanos oyentes, que están pendientes de estas emisiones, porque se han acercado a la palabra, gustan la palabra, viven la palabra seguramente, y en función de todo esto realmente encuentran aquí la felicidad distinta, esa felicidad que no procede de logros exteriores, materiales, temporales, sino procede de algo que permanece en nosotros para siempre. Es Dios que viene a nosotros con el poder de su amor, ese amor que deposita en nosotros, ese amor que nos plenifica, ese amor que nos impulsa a proclamar estas cosas que hacemos con todo el gusto realmente, Fabián y Patricia, cada vez que realizamos estas emisiones. Fíjate vos, Fabián, aquí vimos, por ejemplo, a nuestro Señor proclamando la palabra, por supuesto, enseñando a través de parábolas. Hemos aprendido esas parábolas. Hemos escuchado la parábola del grano de mostaza, por ejemplo. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Es la más pequeña de las semillas, pero tiene seminalmente toda la potencia hasta llenar la plenitud de la tierra. Como lo está llenando, lo vemos en este tiempo, 2000 años después, que el Señor comenzó a proclamar esta palabra que es vida y vida para todos, para todos. Esta palabra que vamos una vez más en este capítulo de nuestro programa a desarrollar en el día de hoy. Vayamos a la otra orilla, nos dice el Señor. Bueno, acaba de dejar su enseñanza, ahora marcha con los suyos en la barca que nos conduce a la otra orilla. El Señor vino de los cielos a la tierra y nos lleva después de la tierra al cielo. Nos lleva al lugar de la plenitud de la vida, nos lleva al lugar de la plenitud del gozo, en una alegría inefable que nunca dejará de ser, porque permanecerá para siempre en aquellos que hemos seguramente de permanecer en aquel que busca nuestra permanencia en la plenitud de la vida feliz. Bueno, algunas barcas lo seguían al Señor, a la barca donde estaba el Señor con sus discípulos. Retornaban, ¿no es cierto?, a la otra orilla. Habían escuchado la parábola, habían visto los prodigios que hace el Señor, habían oído y visto. Eran testigos veraces, creíbles. Y pareciera ser que otras barcas que lo siguen también, por algo lo seguían. Pero bueno, de pronto parece que se desata una tremenda tormenta, soplan los vientos, se encrespan las olas, corre peligro la barca, ser inundada y finalmente hundida, sí, claro. El temor de los discípulos, el temor lógico, muy humano de toda persona que frente a un episodio así, como que está padeciendo, viviendo y padeciendo, bueno, acude, y en este caso lo hacen realmente con buen criterio, al único que está en condiciones de resolver la situación. Van al Señor que estaba con ellos, porque el Señor estaba con ellos, pero el Señor no estaba asustado, el Señor no estaba clamando por ayuda, el Señor estaba durmiendo, Fabián, tranquilamente, dormía. ¿Qué hacen los discípulos? Bueno, corren a despertarlo, y de pronto le formulan una crítica: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Y acude al poder que habita en Él, el poder de Dios, el poder en el Espíritu Santo, el poder de aquel que todo lo puede y todo lo quiere para el bien de todos y para cada uno,
de aquellos que acuden a Él siempre por ayuda en el momento del riesgo, en el momento del peligro, como hacen aquí los discípulos. Claro, con una frase que quizá no sea la más afortunada. Señor, ¿no te importa? No, sí, claro que le importa. Y por eso va con ellos. Porque estando Él con ellos, está en ellos. Y con ellos y en ellos tienen ellos la plena seguridad en aquel que es la plenitud de la seguridad para todos. Desde el principio hasta el fin, hasta la consumación de todo lo que viene a ser por todos y en cada uno de nosotros. De cada uno de aquellos que lo acompañan en la barca. En la barca. Ajá. Bueno, siempre tradicionalmente, hermanos, y en función del exégesis que han hecho, quizás desde el principio, ¿no es cierto?, los santos padres y otros hermanos cristianos, todos sabios, intérpretes de la palabra, todos sabios, cuya sabiduría procede de que verdaderamente viven esta palabra, que es fruto de la sabiduría de Dios en cada uno de nosotros, todos ellos realmente sabios. ¿Saben quién es el Señor? ¿Y la barca donde viajan? ¿Qué representa conforme al criterio espiritual, verdaderamente inspirado de todos aquellos que han sido alcanzados por la sabiduría del amor de Dios? Vamos a tomar a la barca como la iglesia del Señor, el lugar de nuestra habitación en el mundo. El lugar de nuestra habitación es Dios y Dios en nosotros. Y el lugar de nuestra habitación somos nosotros y nosotros en Dios. Y nosotros en Dios como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo. Porque somos iglesia, hermanos queridos. Somos la iglesia del Señor. Y la barca representa eso, está mostrando eso. Estamos viajando a la otra orilla. Siempre nuestro viaje central, nuestro viaje mayor, nuestro viaje es de este mundo al Padre, de esta realidad a la realidad permanente y definitiva, de este estar al ser, del estar en el mundo a ser en Dios, finalmente a ser en la plenitud del ser de Dios en cada uno de nosotros. Pero sabemos que tenemos enemigos, sí, lamentablemente. ¿Y qué enemigos, no es cierto? El mismo enemigo del amor de Dios, del Dios único, que se manifestó en contra de la primera y gran creación de Dios, refiriéndonos a la creación elegida, querida por el Dios del amor, aquella que hizo el Dios del amor a imagen y semejanza suya, a su imagen y semejanza. El hombre, aquel que se alzó contra el hombre, cuestionándolo, discutiéndole al Dios de la vida que éste no era capaz de adorarlo en cuerpo de carne. Y Dios va a demostrar lo contrario, y precisamente en el cuerpo de carne que cuestionó el espíritu de oposición a la vida. El mismo que sopla ahora, y sopla con fuerza y con un ímpetu tremendo, porque su idea ¿cuál es? Su idea es encrespar las olas de este mundo, de manera tal que haga correr riesgo a la iglesia del Señor. Quiere que la iglesia del Señor se hunda, no permanezca enseñoreándose sobre este mundo, sobre las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se jactaba, se paseaba sobre la faz de las aguas. El señorío que tiene el Dios sobre toda su creación, la cual sostiene y mantiene con el amor inefable del amor que tiene a todo lo que es obra de sus manos y consecuentemente obra del amor. El Señor protege lo suyo y protege a este cuerpo suyo en Cristo Jesús, su Hijo amado, que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Así que las aguas del mundo encrespadas sus olas, al extremo tal que quieren hacer correr riesgo a la iglesia del Señor, hacer naufragar a este cuerpo de Cristo. Pero parece que eso no lo van a lograr. Está el Señor ahí,
está presente el Señor de la vida, está presente el Señor del amor, el poder de Dios en el Espíritu Santo y obra. Y todo lo hace por la palabra, y una vez más por la palabra pone en orden todas las cosas, y pone cada cosa en su lugar, y pone al invasor en su lugar, y pone a su iglesia en el lugar que le corresponde, navegando, paseándose tranquila en el viaje que está realizando, guiado por ese espíritu a la presencia definitiva, a la presencia de aquel que es la vida y es vida en cada uno de aquellos que son iglesia del Señor. Cállate, le dice, cállate. Y enmudece el viento, enmudece la voz de aquel que clama contra el Señor y su cuerpo, contra Dios y su iglesia, enmudece. ¿Y qué acontece entonces? Se tranquiliza el mundo, se tranquilizan las aguas, ya no son peligro, ya no hay más peligro para aquel que comunica la plenitud de la seguridad a todos aquellos que son suyos y que siguen por el camino por el cual Él nos indica el seguimiento veraz que tenemos que realizar cuando vamos realmente a la orilla de la vida, a la plenitud de la misma, y la vida también en su plenitud. Fíjese, el Señor tranquilo dormía. Bueno, usted dirá, bueno, pero el Señor estaba durmiendo, entonces estaba alejado de la inquietud de los suyos, se había desgajado del ánimo que los animaba, de temor en ese momento. No, para nada. Es una figura que nos propone acá el autor en el Espíritu Santo para mostrar qué contraste total existe frente a un peligro común por parte de aquel que es la cabeza y de parte de aquellos que son el cuerpo de esa cabeza. Esa cabeza comunica seguridad, esa cabeza es la seguridad misma, es el poder, es el factor decisivo, determinante de toda la suerte que se va a correr. Y la suerte que se va a correr es la mejor, porque es una suerte, es la fortuna de un Dios que cuida lo suyo y lo cuida hasta la plenitud de aquello que hace, que es definitivamente algo que es perfecto, porque es imagen verdaderamente del Dios de la vida. Se tranquilizaron las aguas, se cayeron aquellos que buscan hacer tambalear el cuerpo de Cristo. Siempre ocurre, hermanos. Está el Señor, la cabeza ahí, la que ejerce su mando, su poder en todo el cuerpo. Y el cuerpo responde, porque hace como el Señor dice, hace como la cabeza ordena, hace todo aquello que es vida y seguridad en la vida y vida para vida, y plenitud de la misma, en la plenitud de un amor que es en definitiva la definición de lo que verdaderamente es la vida que de Dios procede. Se enmudecen los espíritus que tantas veces claman en contra de la verdad de Dios, de la iglesia del Señor. ¿Cuánto lo observamos, hermanos queridos, en cada uno de nosotros? Fíjese, el combate así total que libera la iglesia, la viene haciendo desde hace 2000 y pico de años, sin duda, sí. Lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque el Señor mismo ya nos ha advertido. En el mundo tendrán dificultades, no va a ser fácil el camino estrecho, Van a aparecer esas dificultades. Van a soplar esos vientos opuestos, esos espíritus que se oponen a la verdad y a la vida en Cristo Jesús. Lo comprobamos en este combate que libramos, porque todo cristiano ha de librarlo, naturalmente con el poder de Dios, porque en definitiva es el Señor que en nosotros libra ese combate y nos comunica el poder por el cual somos vencedores, salimos vencedores y para vencer. Pero la lucha hay que desarrollarla. El trámite no es simple, y sin el poder de Dios sería imposible la victoria.
La victoria que es la vida, la plenitud de la misma, en la final unidad, en la presencia de aquel que es unidad para todos, plenitud de vida en todos, y que es la vida a la cual vamos definitivamente para el goce decisivo de tal vida en el amor. Despierta el Señor. Tú que duermes, despierta y te iluminará Cristo. Debemos decir a cada uno de aquellos que realmente frente a la dificultad parecen estar como aletargados muchas veces, ¿no? Parece estar como en una situación de aquel que está vencido. Despierte, el Señor está despierto siempre, el Señor está velando siempre. El Señor está seguro de lo que vino a hacer y de lo que está haciendo. Los que no estamos muy seguros muchas veces somos nosotros. Fíjese las palabras del Señor a los que viajaban con Él en la barca. ¿Por qué tuvieron miedo, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. ¿Por qué tiene miedo, hombre de poca fe? Muchas veces tenemos miedo, No alguna vez. Usted me dirá, y hay motivos para temer. Sí, hay inconvenientes graves que muchas veces aparecen. Y uno diría que es tan grave el inconveniente que sin la apelación al poder de Dios, que todo lo pueden todos, sería inútil y imposible para nosotros el tratar de vencer esa dificultad. Pero vaya al Señor. Despierte, vaya. Vaya aquel que más allá de que a usted le parece que duerme, está velando. Y está velando permanentemente por usted. Y va a actuar en el momento oportuno para quitarlo a usted de la dificultad. Y que siga tranquilo su viaje. Ese viaje desde donde lo aguarda esa felicidad inefable que tantas veces buscamos, que inclusive no podemos explicar bien en qué consiste, porque resulta algo que escapa, trasciende de modo tal la mera imaginación del hombre que, digamos, está dentro de un territorio tan elevado que diríamos sería inaccesible para el hombre si no fuera accesible como hombre para el Dios que en nosotros se hace el todo y en todos, para que sea finalmente el lugar de la plenitud de la vida en los cielos mismos, el lugar elegido por el Dios que nos aguarda siempre desde la felicidad extrema para compartirla y compartirse con nosotros en ella. Allá vamos, hermanos, vayamos con seguridad. Nos acompaña el Señor de la vida, nos guía el Señor de la vida. Nuestro camino y nosotros mismos, hermanos queridos, empezamos, sí, a partir de una fe que muchas veces sí es pequeñita como el grano de mostaza, fíjese. La parábola que vimos en el pasaje anterior a este pasaje que desarrollamos en este día. Sí, pero fíjese que desarrollada, creciendo, aquella semillita se hace finalmente espiga, semilla, grano y grano lleno en la espiga, y llega a ser un arbusto que llena toda la tierra, donde inclusive se posan los pájaros del cielo, todas las naciones del mundo, todos aquellos que realmente quieran refugiarse en el verdadero lugar de la seguridad, en el amor y en la vida, acuden a él. Eso debemos ser, hermanos. Ese crecimiento nos aguarda. Pero nosotros quiere ver el Señor algo que Él mismo produce. Una fe inquebrantable. Que no nos tenga que decir, aunque muchas veces acontece, sí, en este mundo a todos nos ha pasado que de pronto hemos dudado, de pronto flaqueamos, de pronto las dificultades son graves, son grandes, son serias, nos frenan, nos detienen, nos atemorizan, pero acudimos al Señor. Acuda siempre al que puede y quiere. Y el que puede y quiere es aquel que tiene y puede, el Señor. Sabe que lo tiene a usted y lo quiere a usted, y todo lo hace por usted y en usted. Todo, no menos que todo, y todo es la totalidad, y la totalidad es la vida. Y la vida en el amor supremo, extremo, en el amor de Dios, que vela por nosotros, por nuestra seguridad, desde el mismo momento en que hemos creído en aquel que es para todos, el todo y en todos. Hemos creído, hermanos, tenemos fe,
acrecentemos esta fe que nos comunica el Dios de la vida en Cristo Jesús, esta fe que es el tesoro mayor, esta fe que es el verdadero don de la vida, el verdadero don de Dios, que es verdaderamente lo que Dios quiere en nosotros para que nosotros seamos en Él y con Él. ¿Qué te parece, Patricia? Fabián. Muy bien, creo que como introducción queda clarito que vamos a dejar planteada una inquietud: cómo acrecentamos la fe. Esto que mencionaste líneas atrás, pero va a descansar el señor Miguel Carreras, que bien merecido lo tiene, y va a entrar en escena una vez más, como a lo largo de todo el programa, Silvia Patricia, con su buen gusto musical, y Maris Dumas nos va a hacer disfrutar. Vamos a escuchar en su interpretación ¿Quién es este? Llega la música entonces a Radio Fe Latina. ¿Quién es este? Mari Dumas. Allá vamos, la pausa musical. ¿Quién es este que mudece con su voz la tempestad? ¿Quién es este al que obedece el viento y el mar?
más interpretaba quién es poniéndole la pausa musical a nuestro encuentro desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra, donde estamos compartiendo con Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización, con las reflexiones del señor Miguel Carreras, 12º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, y había quedado pendiente una reflexión, una pregunta antes de la pausa musical, Miguel, a partir de una afirmación tuya, de acrecentar la fe. ¿Se puede acrecentar la fe? ¿Cómo se acrecienta la fe? Si la fe es un don, es un regalo, tengo más fe porque el regalo es más grande, tengo algo que hacer al respecto. ¿Cómo es esto de acrecentar la fe? Es verdad que muchas veces nosotros afirmamos en la consagración, creo, aumenta mi fe, ¿sí? Pero ¿cómo se acrecienta la fe, Miguel, entonces? La fe es un don de Dios, sabemos, ¿no es cierto, Fabián? Fe, esperanza y caridad son los dones teologales, decimos siempre, ¿no? Los dones de Dios. Y uno puede decir, bueno, ¿se puede acrecentar aquello que Dios nos da? Y diríamos que en nosotros se acrecienta si nosotros nos acrecentamos en la práctica de esos dones que Dios nos regala. Claro, Dios nos regala, diríamos, la plenitud de la fe, a la cual podemos llegar nosotros si verdaderamente somos dignos y ejercemos en el seno de esa fe la que la fe misma nos propone para su ejercicio y acrecentamiento a medida que se lo va desarrollando. A medida que en nosotros la fe va siendo un modo de obrar, que lo vamos haciendo por fe todo aquello que hacemos para agradar a Dios y para obtener finalmente lo que a través de la fe nos propone el Señor de la vida y de la fe, entonces en nosotros la fe se acrecienta en nosotros. Uno diría, en sí propia, no. Sí, en sí propia, en tanto que nosotros somos depositarios del don de Dios, de la fe. Entonces en nosotros crece la fe que no tiene límites, la fe que finalmente nos muestra ejercitada plenamente todo aquello que nos propone la misma fe, Dios a través de la fe que deposita en nosotros. Ese don de Dios, esa donación. Don es una donación, es un regalo de Dios, no es un mérito humano. El mérito humano es recibir la fe y vivir esa fe, vivir creyendo realmente. En el creer está finalmente lo que se logra, el verdadero saber, el verdadero conocimiento que Dios nos dona, nos regala por la fe, y a través de la fe, si hacemos verdaderamente el uso apropiado de esa fe, vale decir, si vivimos la fe, si encarnamos la fe, si somos finalmente objeto donde está depositada firmemente la fe de Dios. Podríamos decir, si tenemos fe. ¿Por qué dudar a un hombre de poca fe? Poca fe. Poca fe tenemos nosotros, porque Dios nos da poca fe. No, Dios nos da la fe, sin medida. Nosotros no la recibimos en plenitud, porque somos mezquinos muchas veces. No nos entregamos plenamente a la donación de la fe, que es por el amor puro, amor de Dios, que es pleno y plenifica la fe en nosotros. Por manera que cuando decimos, acrecienta nuestra fe, sí, acrecienta en nosotros la fe en ti, Señor. Todo será posible porque todo lo hace posible aquel que por la fe hace todo en nosotros. Fabián. Bien. A ver, el texto empieza en su versículo 35, cuarto capítulo de Marcos, al atardecer de ese mismo día. A ver, ¿cómo tomamos ese atardecer, el atardecer de ese mismo día? Porque es una referencia frecuente esto del atardecer de ese mismo día. Sí. Al atardecer de ese mismo
día, estando cerradas las puertas por temor a los judíos, al atardecer de ese mismo día, se repite en varias ocasiones. ¿Cómo tomamos esto? ¿Es una figura para situarnos físicamente en qué parte del día estamos? ¿Tiene algún simbolismo especial? ¿Cómo es esto de al atardecer? Sí, claro que lo tiene, porque uno diría de pronto, y no exageramos tampoco, son horarios místicos. Sí, esconden un misterio, sin duda, sí. Uno diría que no es lo mismo al atardecer que al amanecer. Fíjate vos, al amanecer, María Magdalena reconoció al Señor resucitado. Y cuando llegó en la noche todavía, no había amanecido, no lo reconoció. Y el atardecer, en algunas versiones, que curiosamente, dicen al anochecer. Un poquito cuando va perdiéndose el día y apareciendo la noche. La noche es todo aquello, digamos, en el cual, y también lo subraya siempre el Evangelio y la Escritura en general, ¿no? En la noche no es un día. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y la oscuridad no es la vida. El día del Señor es el día de la luz, no el día de la oscuridad. La luz viene a sancionar la oscuridad. Y al atardecer nos da la impresión siempre de que ya va acabando el día y asomando la noche. Y uno diría, es una situación intermedia, todavía no. Todavía estamos en el atardecer. ¿Qué dice este texto al atardecer, por ejemplo, Fabián? ¿Qué texto dice? Al atardecer de ese mismo día les dijo, crucemos a la otra orilla. Claro. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya, entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Eso sucedió al atardecer, Miguel. Al atardecer de ese mismo día. Fíjate vos que el Señor estaba durmiendo, estaba acostado. Y uno diría, era más bien la noche, era el atardecer, sí, nos acercamos a la noche del descanso, sí, claro. Pero todavía era el tiempo apropiado, ¿no? Para hacer lo que hicieron, lo que dijo el Señor. Vayamos a la otra orilla. Para embarcar e irse a la otra orilla, para viajar. ¿Hicieron como el Señor los hizo? Sí. Bueno, pero fíjate vos que después ya aparece acá, al atardecer, no siendo pleno día ni a la luz de la mañana, aparecen acá los vientos, aparece acá el mal que se embravece, aparece la tormenta, aparece la dificultad, aparece el temor. Uno diría, aparece la incredulidad en los discípulos, no tanto, pero asoma, como asoma la noche, al atardecer. Pero todavía al atardecer obra el Señor. El Señor obra siempre, desde ya, ¿no es cierto? Cuando Judas sale a vender a Jesús, acordémonos que lo citamos hace poco, ¿no es cierto? Durante el curso de la última cena, ¿no? Cuando ya era de noche, ¿qué hizo Judas? Salió a vender al Señor. Ahí está. La hora plena del diablo en él. Salió a vender y era de noche. Tantas veces recalcamos, cuando viene Nicodemo a Jesús, Nicodemo que era así, un fariseo de mucho crédito en el seno de su creencia religiosa, ¿no es cierto? Pero que de estas cosas no entendía. Y vino a visitar a Jesús de noche. Ahí está. La noche del alma. El atardecer. ¿Se va apagando el día? Sí. Se va asomando la dificultad.
Bueno, pero el Señor obra igual, ¿eh? Uno diría, hay que despertarlo. Quizá es en ese atardecer que anticipa el anochecer en nosotros. Quizá el sueño es el que nos vence muchas veces. Quizá, digamos, aquel dejarnos un poco, ¿no es cierto?, no estar en la plenitud de la lucidez propia, de la plenitud del día, hace que en nosotros aparezcan estas cosas que Jesús les dice. ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? También se manifiesta la poca fe muchas veces. Y tantas cosas que crucemos a la otra orilla. No importa a qué orilla hacían referencia, Miguel. ¿Podemos tomar crucemos a la otra orilla como una invitación para nosotros hoy, aquí, ahora, pleno siglo XXI, Miguel? Sí, realmente uno dice, crucemos al lugar de donde procedemos, porque ahí ha habido Jesús y había proclamado la palabra, había realizado los milagros, había enseñado estas parábolas que comentamos también, ¿no es cierto? Parece que fuera un lugar de actividad apostólica La otra orilla donde estaba la casa de Pedro, ¿no es cierto?, donde posiblemente fueran de pronto, como quien dice, la otra orilla. La orilla del descanso, a lo mejor, sí. Pues fíjate que en definitiva la otra orilla, la definitivamente otra orilla, es el lugar a donde vamos. Vamos, dijimos, de este mundo al Padre, de esta tierra al cielo. Si es la otra orilla, ¿no es cierto?, del gran océano que nos separa, ¿no es cierto?, de la presencia viva, divina y definitiva del Dios de la vida y de la plenitud de la vida en nosotros. A ese lugar vamos siempre. Pero ¿de dónde partimos nosotros? Y partimos de este lugar. Finalmente diremos, y el Señor lo dirá y lo hará con todos aquellos que lo siguen. Vayamos a la otra orilla, ya definitivamente. Vayamos a la plenitud de la vida. Bueno, ahí estamos. Aquí el Señor va de una orilla a la otra, de una actividad a la otra. Pero mientras tanto el Señor ha realizado su actividad apostólica en este lugar. Y durante el viaje el Señor duerme. El Señor descansa. Pero salvo descansa, pero está despierto y está activo. Cuando es requerido por los suyos, por el temor en este caso de los suyos, el Señor, que no duerme en sí por sí, está siempre atento, vigilante, no duerme ni dormita. Están dormidos ellos, quizá, y despiertan ellos. Y despiertan ellos para comunicar más fe que la poca fe que tienen y consecuentemente por eso tienen miedo. Quita el miedo y lo hace con una demostración del poder que tiene y que definitivamente es la seguridad para todos aquellos que están con él. Y la barca marcha segura, no naufraga, no penetran las olas, dejan de soplar los vientos, callan los espíritus de oposición, se tranquiliza el mundo, la iglesia viaja segura. El Señor nos ha despertó en nosotros. Pero nos muestra también que el temor está mostrando tantas veces, ¿no es cierto?, que en nosotros no habita una fe en su plenitud o en la plenitud que debería ser. Cuando es como debería ser, el Señor despierta plenamente. El Señor en nosotros, quiere decir que nosotros en Él. El Señor está siempre plenamente despierto. El Señor es la luz plena, definitiva, que ilumina nuestra noche y nuestras tinieblas, Fabián. ¿Por qué tienen miedo? Sí. Pregunta Jesús. ¿Acaso se podía esperar otra reacción, Miguel, frente a ese panorama? Digamos, muchas veces nosotros ni siquiera somos capaces de meternos en una pileta y nadar o refrescarnos, por aquellos que suelen tenerle miedo al agua. Imaginémoslo
multipliquémoslo esto en un mar embravecido. Digo, ¿se podía esperar otra reacción, otra respuesta que no sea la del temor, Miguel? Y no, sí, también que eran hombres de mar ellos, ¿no? Porque eran pescadores, viste, acostumbrados a las aguas, ¿no? Pero en este caso el riesgo también, y por causa precisamente de ese conocimiento, se daban cuenta que la alternativa que estaban viviendo, transitando en ese momento, era de sumo riesgo, ¿eh? Y de ahí el miedo de ellos. Era un miedo muy humano a una situación que humanamente es temible. Y solamente el poder de Dios, que excede el límite humano, podía quitarlo de esa situación. Tomamos la situación, o tomémosla, Fabián, como una situación real, ¿viste? Temporal, ¿no? Material. Es suyo que está mostrando siempre una realidad mayor que la que está dibujando, que es una realidad espiritual, ¿no? Esas tormentas anímicas espirituales que acontecen en nosotros por tantos acontecimientos y que hace que en nosotros tambalee la fe, ¿no es cierto? Y de pronto también demuestre que nuestra fe no es tan robusta como muchas veces creemos, ¿no es cierto? Y es necesario que el Señor despierte en nosotros, va a decir que despertemos en Él, que nos acordemos del Señor, que aparezca en nosotros a través de nuestros labios la oración que lo convoca. El Señor está siempre atento, Entonces, esos momentos... Habitualmente se suele hablar de poca fe, hombres de poca fe, ¿sí? Acá directamente Jesús los interpela, los interroga, ¿por qué no tienen fe? Miguel. Sí, hombres de poca. Ya no entra la cantidad, si es poca o si es mucha. Acá parece como una especie de cuestionamiento. ¿Por qué no tienen fe? Algo así como, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no crees en mí? Fíjate que una cosa es no tener fe, ¿no? Y otra cosa es ser una persona de poca fe. Uno diría, poca fe. La fe, acabamos de decirlo, es un don de Dios, una donación, la fe, la plenitud de la fe. ¿Quién hace que la fe sea poca? No Dios, que la da en plenitud, sino nosotros que la recibimos con mezquindad, que no confiamos suficientemente. Y cuando no confiamos plena suficientemente en nosotros, uno diría, ¿es poca la fe? O desaparece la fe en ese momento, Por eso aparece el temor. Entonces, tantas veces decimos, donde hay temor no hay amor, porque el que teme aún no ha sido hecho perfecto en el amor, y la perfección en el amor aparece por la fe de nosotros en aquel que es amor en nosotros. Y acá en este caso, pues fíjate, estaban temerosos los discípulos de Jesús. Acuden con espanto pidiendo la asistencia del Señor, Se consideraban ya prácticamente, absolutamente superados y en un peligro que humanamente es muy explicable, porque, digamos, si ese peligro tal que se lo teme es consumado, bueno, implica ¿qué cosa? El hundimiento de la barca y la muerte de sus tripulantes, ¿no es cierto? Uno ya se justifica, sí, humanamente sí, como temor humano, miedo humano, sí, pero como hombres de fe, no. Como hombres de fe, lo que dice Jesús, ¿por qué no tuvieron fe? Porque si tuvieran fe, hombres de poca fe, ese espanto que en este momento los habita no estaría en ustedes. Bueno, el Señor lo quita desde ya, ¿no? Pero siempre es cuando acudimos a Él, cuando despertamos en Él, y decimos cuando Él se despierta, sí, Él está seguro de lo que está haciendo. Lo que no estamos seguros somos nosotros. Y ahí se muestra esa inseguridad frente a los momentos que, como nos adelantó el Señor tantas veces, en el mundo tendrán dificultades, sí, sin duda, sí. Y vaya qué dificultades, ¿no? Bien, ¿no aparece una especie de asombro? Primero se lo llama maestro, ¿sí? Y después aparece la duda, ahora que estamos hablando de fe, dudas y otras respuestas humanas. ¿Y quién es este que hasta el viento
y el mar le obedecen. ¿Sí? A ver, ¿no parece una especie de contradicción? Si es un maestro, sabés, tal vez, que lleva implícito ese magisterio, ese ser maestro, que hasta el mar y el viento le obedezcan. Pero ¿no parece una especie de contradicción la exclamación maestro, llamar a Jesús maestro, y después preguntar y preguntarse ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, Jesús dice, ustedes me llaman maestro. En otro lugar dice el Señor, ustedes me llaman maestro y en realidad lo soy. Y más aún, soy el único maestro. Y por ahí agreguen, ahí no llamen a nadie maestro sobre la tierra porque uno solo es vuestro maestro. Y ese es el Cristo, ese es el maestro, no hay otro. Todos le obedecen. Hasta el viento le obedece. Y las olas le obedecen. Todos obedecen a aquel que tiene la plenitud de la autoridad. Toda autoridad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. No llamen a maestro porque uno solo es vuestro maestro. Yo soy el maestro. Dicen bien ellos maestro. Ahora uno dice, lo dicen con convicción. Quizá el asombro procede de que uno diría, bueno, el maestro, mira vos, qué maestro, pero hasta el viento le obedece. Esto ya es, la naturaleza le obedece. Sí. Todo le obedece. Aquel que tiene la autoridad plena. La maestría absoluta. Porque muchas veces, Fabián, nosotros creemos en Dios a través de Cristo Jesús. Y bueno, somos personas de fe y hacemos todo lo que, de aquello a una conducta de la persona que dice fe y cumple ritualmente con todo lo que tiene que ver con la fe. Y muy probablemente hay fe, sin duda, pero también en nosotros, humanos, tenemos muchos lugares del alma en donde todavía habita aquella residuo adámico, ¿no es cierto?, que nos hace no dudar, pero en cierto sentido, qué sé yo, confundirnos parcialmente, ¿no? Y entonces, claro, cuando de pronto, como en este caso que se nos muestra aquí, hay una demostración tan plena por parte del Señor, aquí toda la naturaleza a los pies del Señor, el viento, ¿y en qué situación? En una situación extrema ya, ¿no? Alzada la naturaleza en contra, y la autoridad del Maestro imponiéndose en un momento de pleno enfrentamiento. Cállate. El viento y el mar le obedecen. Todos le obedecen. Tiene la plenitud de la autoridad. Aquel que muestra en todos y por todos y para todos, en el sacrificio que hace por todos, la plenitud de la humildad. Fíjate vos, cómo va de un extremo al otro, aquel que es el todo y la totalidad en todos. Se asombran, claro, es para el asombro. Muy bien, nos estamos despidiendo, pero antes de la despedida me gustaría compartir sintéticamente la segunda carta de los Corintios en su capítulo 5, versículos 14 al 17, que también forman parte de la liturgia de este 12º domingo durante el año, Miguel. Sí. Porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocemos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios, Miguel. Gloria a ti, Señor Jesús, y gloria a nuestro Señor. Claro, Fabián, Él es el todo y en todos, decimos, ¿no? Él es la plenitud de la vida en todos. Y cuando lleguemos finalmente a ese reconocimiento, que es el conocimiento verdadero, de quién es el Jesús que nos trae la vida que hemos perdido,
Cuando nos demos cuenta verdaderamente que estamos delante de Dios muertos en delitos y pecados, y el que viene a nosotros, viene a quitar de nosotros nada más que esa herencia adámica tan lamentable que nos habita, que viene a quitarlo y que lo hace. Bueno, reconocemos en Él la plenitud del poder en el amor, en ese amor único que es el Señor en nosotros, y ahí viene verdaderamente nuestra unión decisiva con aquel que es vida y vida plena. Partícipes nos hacemos también de esa plenitud de vida. Fabián, no menos que eso. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Créenos una vez más que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización, que ha sido un gusto encontrarnos contigo, que tengan la más hermosa de las semanas, finalizando el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, y si el Señor así lo desea y lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Dios siempre quiere, Fabián. Hasta entonces nos encontraremos siempre a la luz de la palabra, siempre con el Señor, siempre honrando al Señor de la vida. Te mando un abrazo muy grande, bendiciones a vos, a toda la audiencia que sigue creciendo, esa audiencia tan fiel que siempre tenemos en Radio Fe Latina. Hasta el domingo, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.